Con la súbita aparición de la COVID, nuestro país fue golpeado y obligado a vivir una crisis que pasó de ser humanitaria a convertirse en una crisis económica sin precedentes. Esto, sumado a la falta de políticas públicas eficientes por parte del Estado y los continuos actos de corrupción, acentuaron y afectaron el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como institución nacional de derechos humanos, desde su magistratura ética emitió varios pronunciamientos y exhortos, así como también presentó demandas de garantías jurisdiccionales y medidas de cumplimiento obligatorio, entre otras acciones, a fin de persuadir al gobierno nacional para que cumpla sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Como consecuencia de estas acciones que evidentemente incomodaron al poder, el titular de la Defensoría del Pueblo, así como su equipo de trabajo, fueron víctimas de amenazas, intimidaciones y hostigamiento. Pese a esto, y gracias a las centenares de muestras de apoyo de colectivos sociales, ciudadanos y ciudadanas, las defensoras y defensores de derechos humanos no han bajado la guardia y continúan buscando que el respeto a la dignidad humana sea una realidad. Gestión de casos y asesoramientos. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se gestionaron 12.229 casos a escala nacional. Sistema de atención en línea. Debido a la pandemia, en mayo se implementó el sistema de asistencia en línea para asesorar a la población sobre las posibles vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza con los siguientes resultados. 3.647 atenciones a escala nacional, 1.135 peticiones o casos de competencia de la institución, 2.512 asesorías. Sistema de asistencia psicosocial en línea. Desde abril de 2020, la Defensoría del Pueblo brinda asistencia psicosocial a través de una red de profesionales y estudiantes de salud mental con los siguientes resultados: 122 personas voluntarias activas, 512 personas atendidas. Educación en derechos humanos y de la naturaleza. En 2020 obtuvimos los siguientes resultados: 5.205 personas capacitadas, 63 procesos de enseñanza-aprendizaje a escala nacional, 154 procesos de divulgación. Percepción de la calidad. En el segundo semestre de 2020 se realizó la medición de la percepción de la calidad de los servicios institucionales brindados a las personas usuarias, la cual arrojó un promedio de satisfacción del 91,45%. Ejecución presupuestaria. La emergencia sanitaria incidió en la implementación de ajustes en el presupuesto institucional. Sin embargo, se priorizaron los recursos y se cuidó cada centavo, llegando al 97,85% de ejecución del presupuesto. Protección de derechos en el contexto de la COVID. Acción de protección para tutelar los derechos de las personas ecuatorianas varadas en el exterior, luego de que el gobierno nacional suspendiera los vuelos hacia Ecuador durante la emergencia sanitaria. Acción de protección para declarar la violación a los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad ante las afectaciones provocadas por la pandemia. Se trasladó la vicedefensoría a la ciudad de Guayaquil por la difícil situación que enfrentaba la costa durante la pandemia, y se presentó una acción de protección ante la desaparición de cadáveres producto de un mal manejo e incumplimiento del protocolo. Al momento, 41 familias aún esperan los cuerpos de sus familiares. Acciones estratégicas defensoriales de protección de derechos. Paridad de género. 89 acciones de protección presentadas, 23 vicealcaldesas designadas. Caso Furukawa. Se presentó el informe final que evidenció las graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas trabajadoras y sus familias en las plantaciones de la empresa Furukawa. Inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario. Se presentó una demanda de inconstitucionalidad por regresión de derechos
con el acompañamiento de más de 20 organizaciones de personas trabajadoras a escala nacional. Reglamento para el uso progresivo de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Se presentó la demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento del Ministerio de Defensa, que permitía a las Fuerzas Armadas usar la fuerza letal, por afectar los derechos a la integridad personal, vida, libertad de expresión y pensamiento y derecho a la resistencia. Transparencia y acceso a la información pública. 1.459 de las 1.560 entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos presentaron el informe anual de la LOTAIP, con cumplimiento del 94%. Relacionamiento y cooperación internacional. En octubre de 2020, el Defensor del Pueblo de Ecuador fue elegido como presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, constituyéndose en un hecho histórico por tratarse del primer defensor ecuatoriano en ocupar esta posición. La Defensoría del Pueblo, a través de su máxima autoridad, rinde cuentas al país sobre su accionar en 2020 y con ello ratifica su compromiso de actuar con ética, responsabilidad y firmeza en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, y concienciar a una población empoderada sobre la importancia del ejercicio de sus derechos humanos y de la preservación de la naturaleza para construir, juntos, un Ecuador como tierra de derechos.